Edgar Cayce, el profeta durmiente, daba lecturas psíquicas en trance, desde la predicción de problemas políticos hasta la predicción de tragedias personales. He aquí 8 complejidades de este año. Vida temprana. Nacido en 1877, Edgar Cayce no era un niño típico. A diferencia de otros que se rebelaron en el juego, el joven Edgar se adentró en los misterios de la Biblia. Estudió minuciosamente sus textos antiguos y a veces se aventuró a estudiar en los bosques de Kentucky. Durante estos primeros años, Edgar afirmó haber tenido encuentros con seres inusuales. Primero, había criaturas parecidas a hadas que parecían más espirituales que humanas. Luego, a la tierna edad de 11 años, una mujer alada se le apareció en una visión y le preguntó qué era lo que más deseaba. Su respuesta podría sorprenderte. A diferencia de los deseos de riqueza o poder, Edgar anhelaba ayudar a los demás, especialmente a los niños enfermos. Este encuentro marcó un punto de inflexión, pero no sería el último con la mujer alada. Sin embargo, la escuela resultó un desafío para Edgar. Sus notas preocupaban a su familia, en particular a su padre. Hay un ejemplo que destaca. Después de que lo regañaran por su actuación, Edgar se sintió abatido. Al acostarse, de alguna manera volvió a escuchar la voz familiar de la mujer alada. Esta vez, ella le indicó que durmiera con sus libros de texto debajo de la cabeza. Sorprendentemente, al despertar, Edgar podía recordar todo lo que había leído. Otro incidente puso de manifiesto las habilidades emergentes de Edgar. Un accidente en el patio de la escuela le provocó una lesión debilitante en la espalda. Incapaz de moverse, su familia temió lo peor. Entonces, una noche, en estado de semiconsciencia, Edgar habló de un remedio a base de hierbas. Desesperados, sus padres lo probaron. Milagrosamente, Edgar se despertó completamente curado al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Estas experiencias indicaban que pronto tendría talentos extraordinarios que revelarían de manera espectacular. Impulsado por su deseo de ayudar y su nueva confianza, Edgar Cayce comenzó a ofrecer lecturas psíquicas. A diferencia de sus contemporáneos proféticos, los pronunciamientos de Edgar abarcaban un vasto panorama, desde la salud y el bienestar hasta la espiritualidad, las vidas pasadas, las civilizaciones antiguas e incluso las tecnologías futuras. Las percepciones de los profetas durmientes no conocían límites. Ahora prepárense para la parte más loca. En 1902 le llevaron a una joven con una herida grave en la cabeza. Los médicos tenían pocas esperanzas de que sobreviviera. Sin embargo, Edgar detectó el verdadero problema: una columna vertebral mal alineada, no el cerebro. Describió su cuerpo con precisión médica, incluso utilizando una terminología que los médicos reconocían. Este fue solo el comienzo de la extraordinaria trayectoria de Edgar Cayce. Lleno de profecías cumplidas y un enfoque único de las lecturas psíquicas, la reputación de Edgar Cayce no se basó únicamente en pronunciamientos médicos. El profeta durmiente demostró una asombrosa capacidad para prever la economía. En 1929, al borde del infame colapso de la bolsa, Cayce tuvo una premonición. Aconsejó a sus amigos que se deshicieran de sus acciones y aquellos que hicieron caso de su advertencia se salvaron de la ruina financiera. Se difundió la noticia de su clarividencia económica y la gente empezó a acribillarlo a preguntas sobre el mercado de valores y las carreras de caballos, con la esperanza de sacar provecho de sus conocimientos. Sorprendentemente, sus predicciones a menudo resultaron acertadas e incluso insinuaron una recuperación económica. En 1933, año en que efectivamente se produjo, sus dotes proféticas se extendieron también a la esfera política. En 1934, Cayce proclamó el ascenso de Hitler como figura poderosa en Alemania, predicción que se materializó más tarde ese año. Sin embargo, sus pronunciamientos no fueron todos pesimistas. Cayce también previó la fugacidad del reinado de Hitler, prediciendo una guerra desde fuera de Alemania que desmantelaría su imperio. Esto también guardaba una extraña similitud con la realidad. La Segunda Guerra Mundial estalló en Europa y, en última instancia, condujo a la caída de Hitler. Con una precisión asombrosa,
Kayse incluso identificó la alianza entre Alemania, Austria y Japón, afirmando que sin la intervención divina, el mundo entero sería incendiado. La guerra, tal como él la imaginó, envolvería a numerosos países y Estados Unidos no se quedaría al margen. En 1941, estas predicciones se habían cumplido con una precisión inquietante. Pero las predicciones de Kayse no se limitaban a los acontecimientos actuales. En 1938, insinuó la existencia de ruinas sumergidas de una antigua civilización cerca de Bimini, en las Bahamas. Creía que esa ciudad perdida era la Atlántida, una sociedad tecnológicamente avanzada de un pasado lejano. Kayse imaginó la Atlántida como un vasto continente que se tragó el océano Atlántico hace aproximadamente 10 años debido a una inundación catastrófica. Curiosamente, en 1968 se descubrieron unas piedras submarinas cerca de Bimini, hallazgos que algunos investigadores interpretan como una posible prueba que apoya las teorías de Kayse. Estas piedras, junto con otras predicciones aparentemente acertadas, siguen alimentando el debate y la intriga en torno a Edgar Cayce, el enigmático profeta durmiente. ¿Las piedras de Bimini se relacionaron con el diluvio bíblico? Esa es una pregunta que sigue generando debate. Más allá de la Atlántida, los pronunciamientos proféticos de Edgar Cayce se aventuraron aún más en el futuro. Una de sus predicciones más cautivadoras se centró en el 44 degree presidente de los Estados Unidos. Cayce declaró audazmente que este líder sería afroamericano, predicción que se materializó con la histórica elección de Barack Obama. La muerte tampoco estaba fuera de la mente de Cayce. Previó el paso de los presidentes a John F. Kennedy y Franklin D. Roosevelt. Mirando hacia el interior, Cayce también predijo el malestar social en los Estados Unidos durante la década de 1960, con los derechos civiles y las tensiones raciales alimentando las llamas. El dominio de la Guerra Fría sobre el mundo no escapó a la mirada profética de Cayce. Durante el apogeo del poder de la Unión Soviética, hizo una aparentemente extravagante «De Rusia viene la esperanza del mundo», no en el contexto del comunismo, sino de la libertad. Cayce creía que esta esperanza florecería predicciones sobre el futuro. Edgar Cayce previó transformaciones dramáticas en la geografía de la Tierra. Los continentes, según él, sufrirían un cambio enorme y el clima se transformaría en algo que no podemos imaginar. Incluso sugirió que este cambio podría ocurrir de repente, desencadenado por erupciones simultáneas del monte Etna en Italia y el monte Pelé en Martinica. Ambos volcanes están activos, y el Etna es uno de los más inquietos de la Tierra. Incluso entró en erupción recientemente. Un aspecto clave de esta convulsión se desarrollaría. En África, Cayce predijo una división continental que daría lugar a 3 masas de tierra distintas. Según él, esta división se produciría por la formación de una nueva vía fluvial gigantesca a medida que el río Nilo se ensanchara significativamente y el Mar Rojo creciera considerablemente. Este cambio drástico podría incluso sumergir bajo las olas a la bulliciosa ciudad de El Cairo. Imaginemos un mapa completamente alterado: India, China, Japón,
Corea y Filipinas no serían reconocibles. El Océano Pacífico, según la visión de Casey, avanzaría con fuerza y se tragaría vastas franjas de tierra desde Filipinas hasta Japón. Esta invasión acuática sumergiría la mayor parte de Japón, dejando solo unas pocas islas dispersas. La península de Corea y partes de la costa de China también sucumbirían a la subida del nivel del mar. En el caso de la India, Casey hizo una advertencia específica. Desaconsejó buscar refugio en las zonas más altas debido a la posibilidad de que se deforme el terreno. En cambio, consideró que el Himalaya, que se extiende desde el Tíbet hasta Nepal, sería un refugio más seguro para los indios. Ni siquiera la Antártida, a pesar de su dura belleza y su papel fundamental en los hábitats de la vida silvestre, se salvaría. En la visión de Casey, predijo una transformación drástica. El continente helado se despojaría de su capa helada y se transformaría en una exuberante extensión verde ideal únicamente para la agricultura. Este cambio, aunque potencialmente beneficioso para los cultivos, sin duda alteraría el delicado ecosistema que actualmente sustenta a pingüinos, focas, ballenas e innumerables aves marinas. Si bien algunos continentes podrían encontrar refugio, las predicciones de Edgar Cayce no fueron todas de color de rosa para las masas continentales. Australia, por ejemplo, no sería tan afortunada. Según Cayce, las inundaciones se llevarían una cuarta parte de su territorio, sumergiendo Adelaida e, irónicamente, transformando sus áridos desiertos, como Simpson y Gibson, en fértiles tierras de cultivo. Nueva Zelanda, por otra parte, parecía escapar indemne. De hecho, Casey imaginaba que se expandiría, llegando incluso a conectarse con Australia, para convertirse en un refugio para los desplazados por los trastornos globales. Europa tampoco sería inmune a las perturbaciones geográficas. Cayce previó que una parte importante del norte de Europa, incluidos Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, se sumergiría dejando atrás un archipiélago fragmentado de islas. El Reino Unido no saldría mucho mejor parado, con vastas áreas desde Escocia hasta el Canal de la Mancha sucumbiendo a la subida del nivel del mar. Sin embargo, podría haber un rayo de esperanza. Cayce predijo que algunas zonas de terreno elevado, incluidas Londres y Birmingham, podrían lograr sobrevivir. Irlanda, sin embargo, no tendría tanta suerte. Casey imaginó que el océano la tragaría casi por completo y que solo los picos más altos quedarían por encima del nivel del agua. Pero esperen, hay más amantes del océano. Deriva continental. Estarás feliz porque el agua de la Tierra está a punto de hacerse mucho más grande. Se predijo que un nuevo mar, formado por la fusión de los mares Caspio, Negro y Báltico, separaría a Rusia del continente europeo y se extendería hasta Siberia. Curiosamente, este cambio posicionaría a Rusia como la canasta de alimentos de Europa, con gran parte de su tierra transformada en una potencia agrícola fértil. Si no has oído hablar demasiado de la deriva continental en las predicciones de Edgar Cayce, aquí tienes otra sorprendente. América del Norte. Cayce previó un cambio total en la geografía de Norteamérica. Según él, Canadá vería su costa expandirse en nada menos que 320 kilómetros, transformando regiones como Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y partes de Alberta en refugios seguros para los desplazados de Asia y Europa. Según sus previsiones, la placa norteamericana se desplazaría y crearía una cadena de casi 150 nuevas islas frente a la costa de California. Este fenómeno sísmico también haría que la costa oeste migrara hacia el este, en dirección a Nebraska, Wyoming y Colorado. Pero, ¿qué ocurriría con los Grandes Lagos? Casey creía que tampoco se salvarían. Se unirían en una sola masa de agua enorme que fluiría desde el río Mississippi hasta el Golfo de México. La costa este, por desgracia, no tendría tanta suerte. ¿Qué predijo Casey para esta región? Según Cayce, las inundaciones extensas devastarían toda la costa desde Maine hasta Florida, sumergiendo grandes extensiones de tierra. Los problemas no se limitarían a América del Norte. Las costas de México también sufrirían esta invasión acuática,
con el aumento del nivel del mar reclamando sus costas. Pero espere, hay más. El futuro. Prepárense para una verdadera sorpresa. Casey predijo que la península de Baja California se fragmentaría en una serie de islas, lo que aislaría aún más a quienes tuvieran la mala suerte de estar en la región. Estos cambios dramáticos, advirtió, desplazarían y podrían matar a miles de millones de personas. Según Casey, ni siquiera las tranquilas tierras rurales de Kentucky serían inmunes a la devastación que se avecinaba. Sin embargo, en medio de la penumbra, había un rayo de esperanza. Casey también previó una dramática prolongación de la esperanza de vida humana con personas que vivirían durante siglos. Si bien es cierto que hemos visto un aumento en la expectativa de vida en comparación con la era de Casey, vivir cientos de años parece ciencia ficción por ahora. Casey, que pasó de la longevidad al conflicto, imaginó el Golfo Pérsico como el punto de inflamación de una gran guerra mundial. Países como Libia, Egipto, Siria e incluso las aguas cercanas a Australia se verían envueltos en hostilidad. Predicciones fallidas. Casey imaginó una transformación dramática alrededor del año 8000.
Para entonces, los humanos habrían trascendido las limitaciones de nuestras mentes actuales, volviendo obsoletas las estructuras sociales tradicionales e incluso las escuelas. En ese futuro, la humanidad evolucionaría hasta convertirse en una raza de seres superiores iluminados. Sin embargo, es importante recordar que no todos los pronunciamientos de Keise fueron recibidos con aplausos. Incluso sus seguidores más devotos han criticado algunas de sus profecías más extravagantes. Entre ellas, se encuentran la idea de que las almas se fusionaron con animales para crear personas gigantes de 3,5 metros de altura, o la idea de un gigantesco cristal alimentado por energía solar que alimentaba la civilización perdida de la Atlántida. Sin pruebas que respalden ninguna de estas afirmaciones, otras predicciones, como el descubrimiento por parte de Estados Unidos de un rayo de la muerte en 1958 similar al que supuestamente destruyó la Atlántida, o los terremotos gigantescos que arruinaron Los Ángeles y San Francisco en los años 30, han fracasado demostrablemente en materializarse. La reputación de Edgar Cayce como profeta no está exenta de defectos. Si bien algunas de sus predicciones han cautivado la imaginación, otras han fracasado estrepitosamente. Un claro ejemplo es su profecía del regreso de Jesucristo. A diferencia de muchas religiones que dejan en la incertidumbre el momento en que ocurrirá, Cayce declaró con valentía que la segunda venida de Jesús ocurrirá en el año 2000. Bueno, aquí estamos en 2024 y no ha habido ninguna señal de una llegada divina. Cayce no está solo en este club de profecías fallidas. Se une a un grupo heterogéneo de líderes religiosos y figuras históricas que predijeron con confianza el fin de los tiempos, pero se demostró que estaban equivocados. Frank Cherry, un líder religioso, el pastor Ed Dobson, una figura prominente en los círculos evangélicos, e incluso Timothy Dwight, presidente de la Universidad de Yale en el siglo XVIII, hicieron declaraciones sobre el inminente regreso de Cristo que nunca se materializaron. Una pregunta persistente rodea a los seguidores de Cayce. Ante estas profecías fallidas, no ha habido una explicación clara de por qué sus predicciones no se hicieron realidad. ¿Ofrecen interpretaciones alternativas de sus pronunciamientos? ¿Creen que las fechas eran meramente simbólicas? El silencio en este frente deja lugar a dudas y plantea interrogantes sobre la fiabilidad de las otras profecías de Cayce. Este no es el único caso en el que las visiones de Cayce no dieron en el blanco. ¿Recuerdan su predicción sobre el descubrimiento por parte de Estados Unidos de un rayo de la muerte en 1958, un arma similar a la que supuestamente destruyó la Atlántida? El año 1958 llegó y pasó, y no hubo informes de tal descubrimiento. Estas profecías fallidas ponen de relieve la dificultad inherente de predecir el futuro. ¿Cuán intenso fue el apoyo a este hombre? ¿Y cuán intensas fueron las críticas? Creyentes contra críticos. Incluso después de casi un siglo, las predicciones de Edgar Cayce siguieron provocando un acalorado debate. Sus seguidores las ven como visiones proféticas del futuro, llenas de acontecimientos destinados a desarrollarse. Sin embargo, los escépticos los descartan como suposiciones afortunadas o meros vuelos de la imaginación. Independientemente de la interpretación, la obra de Cayce dejó una marca innegable en el mundo. Encendió una tormenta de interés, inspirando innumerables libros, grupos de apoyo y un ferviente deseo de comprender su visión del mundo y sus posibles ideas sobre nuestro futuro. Expertos de diversos campos siguen investigando su obra, tratando de desentrañar los misterios que se esconden tras sus pronunciamientos. ¿Estaba recurriendo a alguna verdad universal o era simplemente una mente extraordinaria propensa a extravagantes lapsus de razón? El gran volumen de pronunciamientos de Cayce, más de 14 lecturas, presenta una rareza estadística. Por pura casualidad, algunas predicciones están destinadas a coincidir con los acontecimientos del mundo real. Sin embargo, los críticos señalan que estos aciertos suelen recibir mucha más atención que los errores. Además, la afición de Cayce por el lenguaje vago, salpicando sus pronunciamientos con quizás y tal vez, es una táctica que suelen emplear los adivinos. Estas afirmaciones ambiguas permiten que la gente las interprete como aplicables a cualquier situación que pueda surgir.
Otra crítica se centra en la forma en que Casey abordaba las lecturas médicas. A menudo recibía cartas de personas enfermas, luego entraba en trance e intentaba diagnosticarlas. ¿El problema? A veces, esas personas ya habían muerto cuando Casey pronunciaba sus declaraciones. Sus partidarios sostienen que haber seguido su consejo mientras aún estaba vivo podría haberlos salvado. Sin embargo, surge una pregunta más evidente. ¿No debería alguien haberle informado de que la persona había fallecido? Si Casey realmente se comunicaba con espíritus o con una conciencia universal, parece extraño que estas lecturas solo se produjeran después de la muerte de la persona. Siempre que las predicciones de Casey no se cumplían, había una excusa. Un buen ejemplo es la ubicación específica del tesoro pirata enterrado. Los cazadores de tesoros recorrieron la zona pero no encontraron nada. Los defensores de Casey culparon a los fantasmas de los piratas o de los nativos americanos que intentaban engañar a todo el mundo. Esta tendencia a culpar a espíritus invisibles cuando las cosas salen mal es una forma conveniente de evitar la rendición de cuentas. A pesar del escepticismo, Casey tiene un argumento clave a su favor para sus defensores apasionados: la precisión de algunos de sus diagnósticos y consejos para enfermos, dados a pesar de su falta de formación médica formal. El legado perdurable de Edgar Cayce se debe a una confluencia de factores, entre ellos casos específicos de aparente precisión y la fascinación del público en general por lo paranormal. Una encuesta reciente reveló que casi la mitad de los estadounidenses encuestados creen en alguna forma de percepción extrasensorial o habilidad psíquica. Esta misma encuesta también arroja luz sobre la mentalidad de los creyentes y los escépticos. Quienes se burlan de los psíquicos tienden a ser pensadores más analíticos y críticos, mientras que los creyentes suelen inclinarse por estilos de pensamiento emocional y creativo. Curiosamente, la encuesta indicó además que los creyentes informaron experimentar una mayor felicidad y niveles de estrés más bajos en comparación con los escépticos. La pregunta de si las habilidades psíquicas y los milagros religiosos tienen explicaciones científicas sigue sin respuesta. Aunque la ciencia no puede explicarlos, no se puede negar el consuelo que pueden ofrecer a quienes sufren, la esperanza que brindan durante las dificultades y la estructura que aportan a un mundo caótico. ¿Existe lo sobrenatural? Esa es una pregunta que sigue eludiendo una respuesta definitiva. La mayoría de los psíquicos probablemente operan con un motivo profético, aprovechándose de las vulnerabilidades de quienes sufren. Pero Edgar Cayce era diferente. Nunca cobraba por sus lecturas y estaba genuinamente motivado a ayudar a los demás. No importa si sus poderes provenían de algo sobrenatural o simplemente de una imaginación poderosa. Lo que realmente importa es que dedicó su vida al servicio del mundo actual. Sin duda, necesitamos más personas como él, individuos que se consideren parte de algo más grande, no el centro del universo. Necesitamos más personas que prioricen y se cuiden entre sí. Sea real o no, el mundo anhela más. En definitiva, la cuestión de la legitimidad de Casey como psíquico sigue abierta. No hay una respuesta definitiva y algunos encuentran consuelo y significado en el sistema de creencias que rodea a los psíquicos, mientras que otros priorizan la lógica y la razón. Otros clarividentes. Puede que Nostradamus, el enigmático astrólogo francés del siglo XVI, haya desaparecido hace tiempo, pero sus crípticas afirmaciones siguen siendo descifradas e interpretadas, a menudo para que encajen con los acontecimientos actuales. Para 2024, algunos entusiastas de Nostradamus señalan una cuarteta o un verso de 4 líneas que menciona un gran conflicto que surge cerca de 2 ríos y la coronación de un nuevo líder. Si bien las interpretaciones varían enormemente, algunos especulan que esto podría indicar tensiones renovadas en Oriente Medio o en la península de Corea, con el nuevo líder surgiendo a raíz de un conflicto. Sin embargo, los versos de Nostradamus son notoriamente vagos, y esta interpretación es solo una de muchas. Baba Vanga, la mística ciega de Bulgaria que falleció en 1996, dejó una colección de predicciones que se extienden hasta el siglo XXI para el año 2024. Algunos seguidores señalan su profecía de una ola de frío que se apoderará de Europa.
Si bien Europa experimenta inviernos fríos, es difícil verificar si se trata de una predicción específica o una observación general. Además, las profecías de Baba Vanga solían transmitirse a través de intérpretes y su exactitud es muy debatida. Miguel Ángel, el erudito renacentista, puede ser más conocido por su genio artístico, pero también incursionó en la astrología. Su obra astrológica más famosa incluía una serie de dibujos que representaban el futuro basándose en su interpretación de las estrellas. Si bien estos dibujos están abiertos a la interpretación, algunos han señalado una configuración específica para 2024 que, según ellos, significa avances en la exploración espacial. Dadas las misiones en curso a Marte y el creciente impulso de la industria de los vuelos espaciales privados, en 2024 podrían producirse avances importantes en la exploración espacial. Pero es discutible si Miguel Ángel previó esto. Sylvia Browne, la autoproclamada psíquica estadounidense que falleció en 2013, hizo numerosas predicciones que han resultado ser falsas. Una de ellas, para 2025, implicaba el descubrimiento de una cura milagrosa para el cáncer. Esto no se ha materializado, y la lucha contra el cáncer continúa con la investigación en curso de nuevos tratamientos, pero no hay una cura definitiva. John Nelson Darby, este evangelista irlandés del siglo XIX, es menos conocido que Nostradamus o Baba Vanga, pero sus seguidores dentro de la secta cristiana de los Hermanos de Plymouth se adhieren a sus enseñanzas, incluida su predicción del inminente regreso de Cristo. Darby señaló específicamente el año 1844 como el año del rapto, que obviamente no ocurrió. Si bien sus seguidores han revisado las interpretaciones de la fecha con el tiempo, algunos todavía creen que el regreso de Cristo es inminente, aunque no ofrecen una fecha específica para 2024. ¿Sabías que Edgar Cayce se ganó el apodo de «el profeta durmiente» porque daba la mayoría de sus lecturas en un estado de trance? Imagina la riqueza de conocimientos que podríamos llegar a descubrir si aprendiéramos a acceder a nuestra mente subconsciente como lo hizo Cayce. Cuéntanos qué piensas sobre las predicciones de Cayce en los comentarios a continuación. Si disfrutaste el video, asegúrate de darle un gran me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima vez.